Constructivamente hace referencia a que la diferencia de caminos o la diferencia de, digamos, de longitudes que recorre un rayo respecto del otro es un número entero de lambda. ¿Cómo así? Bueno, resulta que la semana pasada nosotros nos enfocábamos particularmente en lo que se llamaba el experimento de Young. Entonces, el experimento de Young básicamente nos decía que si yo tengo una doble rendija, o una pantalla con doble rendija, y por aquí, digamos, viene un frente de onda, resulta que justo cuando lleguen, el frente de onda llegue aquí, resulta que estos puntos se vuelven como esta, digamos, este ancho de estas, la separación de estas rendijas es muy pequeña, pues aquí se me forman los frentes de onda, ¿sí? Recordemos, chicos, que esta representación o estos frentes de onda lo que indica son los picos de la onda. ¿Cómo así, profe, los picos de la onda? Bueno, esto básicamente, estas líneas que yo estoy representando acá son los frentes de onda, pero si yo me imaginase cómo es la onda, pues la onda tiene aquí un valle, aquí un pico, aquí un valle, un pico, un valle, un pico, un valle, un pico, un valle, un pico, ¿sí? Y cuando yo trazo estas líneas lo que son los frentes de onda, y los frentes de onda, recuerden que yo los voy a colocar en, básicamente en los picos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de, digamos, de la interferencia en el experimento de Young, básicamente hablábamos de que digamos, estas ondas provenientes de la rendija, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el ángulo que ellos, digamos, Vamos con mamás, güey. No se me puede definir como simplemente la persona que menstrua. Chíngate a tu madre. ok, ponemos cuidado ahí, creo que es Claymari. Entonces, bien, básicamente si esas ondas salían digamos, con un ángulo cero, ¿sí? O sea, yo podía medir aquí este ángulo, si ese ángulo era cero, si ese teta era cero, ¿sí? Si ese teta era cero, pues entonces yo tenía sobre la pantalla un punto luminoso, ¿sí? Si la diferencia de caminos, que era delta X, era igual a cero, pues yo tenía una franja brillante, ¿sí? Ahora, también, si esa diferencia de caminos era un número entero de lambda, o sea, m lambda, pues yo tenía también franjas brillantes, ¿sí? Y también si delta X, perdón, era un número fraccionario de lambda, o sea, m más, perdón, lambda medios, o 1 dividido en 2, un medio, multiplicado por lambda, si era un factor de esto, pues yo tenía una franja oscura, ¿sí? O sea, si yo dibujo más o menos el patrón que yo estoy observando, pues ese patrón tiene más o menos la siguiente forma, ¿sí? Así. Okay. Más o menos tiene esta forma, ¿sí? Ok, más o menos tiene esa forma. Entonces, a ver si lo puedo dejar un poco mejor. Ok, más o menos así, la franja central, o sea, este es el valor de la intensidad de la franja central, ¿sí? Entonces yo tengo, pues yo lo que observo el patrón, la forma como yo observo el patrón, si yo lo miro de frente, es esta forma. O sea, yo tengo una franja brillante acá, tengo franjas de esta forma, ¿sí? Cuando yo grafico su intensidad, pues el valor de intensidad tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, en forma así como de picos, ¿sí? Estos picos pues indican las franjas brillantes y estas zonas acá pues indican las franjas oscuras, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Digamos que las dos ecuaciones que nosotros encontramos fueron estas, ¿sí? Esto es lo importante. Ahora, bueno, ese delta de x, nosotros dijimos que ese delta de x, perdón, que ese delta de x era igual a d por el seno de teta, ¿sí? Entonces yo básicamente relacionaba este d seno de teta con esta ecuación y con esta ecuación, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, resulta que pues aquí se formaban ciertos ángulos teta, si yo llegaba y hacía esto. O sea, para poder calcular aquí si esto era una franja oscura o una franja brillante, pues yo tenía que calcular el ángulo teta que hubiese acá, ¿sí? Ese era el mismo ángulo teta. Entonces, una forma de, digamos, de relacionar ese ángulo teta con las franjas brillantes oscuras era por medio de esta ecuación, ¿sí? Y luego, pues, encontramos el valor de la intensidad,
Sobre la pantalla, pues haciendo un poquito de matemática, nosotros llegamos a una expresión. Esa expresión tenía un coseno cuadrado. Básicamente era e sub 0, i es igual a i sub 0 por el coseno cuadrado de pi d por el seno de teta sobre lambda. Bueno, y esto también lo podíamos escribir de otras formas, pero al fin y al cabo lo que esto describía era el valor de la intensidad sobre la pantalla, ¿sí? Luego vimos, digamos, el interferómetro de Michelson, pero el interferómetro de Michelson se basaba solamente en esta parte, porque solamente, digamos, nosotros analizábamos el cambio en las franjas brillantes, o sea, solo tomábamos esta ecuación, ¿sí? Y eso era todo lo que vimos. Bueno, resulta que la difracción es también la difracción se denomina como también un tipo de interferencia. O sea que difracción e interferencia son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que difracción es un tema particular de la interferencia, o sea, la interferencia es un tema más general. ¿Qué es la difracción? Bueno, la difracción ocurre cuando un frente de onda se desvía o se dispersa por medio de solo una rendija, ¿sí? Resulta que cuando nosotros tenemos este experimento de Young, pero no de la doble rendija, sino solo tenemos una sola rendija, tenemos esa situación y yo voy a capturar, digamos, la luz proveniente, o sea, aquí hay un frente de onda, ¿sí? Y ese frente de onda llega acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo aquí la pantalla, resulta que se observó que básicamente lo que se lograba obtener aquí sobre la pantalla era más o menos esto. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, resulta que digamos, se logró observar que cuando yo tengo una sola rendija y hago pasar por él un frente de onda, resulta que yo observo en el patrón que hay en la pantalla, que esta vez se llama patrón de difracción, yo observaba también franjas, pero esas franjas, o sea, primero observaba un máximo central y ese máximo central era supremamente brillante. O sea, diferente a este que observábamos acá, o sea, mucho más brillante. Y además observaba que arriba y abajo se presentaban ciertas franjas. Y esas franjas pues eran muy débiles y se iban perdiendo. De forma que uno podía observar este es el primer máximo, este es el máximo central, este es el primer máximo, segundo orden, segundo máximo, y ya el tercer y cuarto máximo no se lograban ver. La pregunta es ¿por qué? ¿Esto por qué ocurría? ¿Sí? ¿Por qué ocurre la difracción? ¿Sí? Bien, antes de comenzar la teoría de la difracción, sí tengo que decirles que la forma en la cual el libro trabaja la difracción digamos, es una teoría que es muy básica, es una teoría de colegio, es una teoría de introducción a la física, ¿sí? Entonces, la introducción que se les da aquí es muy simple. Si hay un físico entre ustedes, digamos que cuando él vea una materia un poco más avanzada, que es óptica, él va a ver que la teoría que nosotros vamos a aplicar aquí, o sea, la matemática que nosotros vamos a aplicar aquí, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque vamos a ver en unos momentos cómo no es posible predecir la posición exacta de los máximos o de los mínimos. Recuerde que al fin y al cabo, como en la interferencia, yo lo que necesito calcular es una ecuación, o necesito obtener es una ecuación que me permite calcular los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, para la teoría que vamos a utilizar, no se puede calcular con precisión, ¿sí? Necesita una física un poco más avanzada, ¿ok? Bien. Entonces, la teoría, digamos, la tarea que tenemos, digamos, la teoría eh, se basa, como les digo, es en encontrar los máximos y los mínimos, digamos, de este patrón, ¿sí? De ese patrón de difracción. Entonces, digamos que, pues, primero, pues, ¿por qué se produce este patrón de difracción? Entonces, lo que pasa es que aquí dentro de esta rendija, hay difracción, hay interferencia, ¿sí? ¿Por qué hay interferencia?
Bueno, porque cada uno de estos puntos que conforman eh, que conforman al frente de onda, bueno, estos puntos que están aquí dentro, ellos no importan porque ellos se chocan contra la barrera. Pero estos puntos que hay aquí, básicamente esos puntos son también fuentes de onda. Y resulta que esas fuentes de onda, pues producen ondas de esta forma, y este punto produce estas ondas de esta forma, y este punto ondas de esta forma. De forma que estos puntos básicamente están interfiriendo entre ellos. Y esa interferencia que ocurre entre un frente de onda y otro dentro de una sola rendija es lo que produce este patrón de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder calcular la forma de la intensidad y obviamente la posición que tienen estos patrones? Pues lo que yo debería hacer es calcular la interferencia que hay entre una onda y otra, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, entonces tendríamos que plantear las situaciones que pueden ocurrir acá para que haya, digamos, esa interferencia. O sea, el patrón de difracción proviene de la interferencia de las ondas cuando pasan por una abertura. Eso es, básicamente. Bien, entonces lo primero que puede pasar es que los frentes de onda o las ondas que están, digamos, acá, eh, bueno, estoy notando que esto está un poco corrido. A ver si puedo, no puedo colocarlo, hacerlo un poco mejor. Ujú. Así, más o menos así. Sí, más o menos así. Bien. Entonces, lo primero que puede pasar es que ciertas ondas que provienen de aquí, ¿sí? Provienen de estos frentes de onda que hay acá, o sea, provienen de las fuentes de onda, pasen directo, ¿sí? Entonces, si pasan directo, o su ángulo respecto de la horizontal es θ igual a cero, entonces básicamente en θ igual a cero, o sea, la primera condición es si θ es igual a cero, ¿qué pasa? Resulta que todos los rayos recorren el mismo camino. Entonces, como recorren el mismo camino, todos llegan en fase a este punto. Y como resultado, yo tendré qué tipo de franja. Una franja que brillante. ¿Sí? ¿Por qué una franja brillante? Porque la diferencia de caminos entre los rayos es cero. O sea, quiere decir que todos los rayos llegan en fase. O sea, todos los rayos llegan a la misma vez. ¿M? Entonces tengo una franja brillante. La siguiente situación que puede ocurrir, y aquí es donde la cosa se empieza a poner, digamos, interesante, es que teta sea diferente de cero, ¿sí? Entonces, si el ángulo teta es diferente de cero, ya no tenemos esta configuración, sino ahora vamos, por ejemplo, a medir, supongamos, vamos a calcular los de arriba, a ver, por ejemplo, este primer máximo de acá. Entonces, se supone que este primer máximo que yo voy a observar acá, bueno, voy a plantear hoy, digamos, unas fuentes de onda acá, ¿sí? Tres, cuatro. Voy a plantear cuatro fuentes de onda ahí. Cuatro fuentes, aunque eso hay infinitas fuentes ahí, ¿sí? Entonces, bien, entonces, si esta, o sea, básicamente esta onda de acá, a ver, esta onda de acá, este rayito de acá, va a este lugar y este rayito de acá va a este lugar, ¿sí? Y básicamente la diferencia de caminos que hay entre este rayo y este, o sea que sería esta sería la diferencia de caminos, pues esta diferencia de caminos para que haya un máximo de intensidad y haya el primer máximo de intensidad, pues ¿quién me puede decir cuál es la diferencia de caminos que debe haber acá para que se produzca el primer máximo? ¿No? ¿Quién me puede decir? ¿Están por ahí todavía? ¿Un lambda? Un lambda, correcto, Sandra ha estudiado, un lambda, precisamente un lambda. Entonces, si se produce el primer lambda, o sea, a un lambda, yo voy a tener básicamente interferencia constructiva, pensaría uno, ¿no? Pero resulta que no es cierto. O sea, no es, o sea, en este caso, este máximo que está acá, no es exactamente esa la posición del máximo. ¿Por qué? Bueno, porque no observen que todo este máximo está difuminado, ¿sí observan? O sea, no está en una zona precisa, ¿sí? Sino está difuminado. Entonces, aunque uno podría plantear una ecuación para los máximos, esa ecuación no es, digamos, eh,
no es, digamos, exacta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en la difracción? Y es, digamos, en lo que cambia digamos, el razonamiento. Y es que tú no vas a buscar los máximos, sino tú lo que vas a hacer es buscar los mínimos. ¿Cómo así? ¿Por qué, profe? Porque los mínimos están digamos, a ver si puedo devolver la gráfica. Sí, ya. Tengo que buscar es los mínimos, ¿sí? Porque los mínimos sí son puntos o esas zonas oscuras sí están determinadas. Entonces, bueno, básicamente lo que yo tendré que hacer es buscar esos mínimos, ¿sí? Pero ustedes dirán, profe, pero cuando la diferencia de caminos es un lambda, pues yo no tengo, digamos, o sea, ahí no hay interferencia constructiva, no hay interferencia destructiva, sino interferencia constructiva, ¿sí? Entonces, lo que pasa ahí es que básicamente esta distancia que hay acá, ¿sí? Esta distancia que es la distancia de la apertura, básicamente es D mayúscula, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que la diferencia de camino que hay entre el primero y el cuarto rayo, ¿sí? Entre el primero y el cuarto rayo es una lambda completa. Pero si yo me pregunto qué diferencia hay entre, por ejemplo, a ver, por ejemplo, bueno, es que con 4, bueno, con 4 no se ve mucho. Déjenme hago más aberturas. Con 4 no se ve muy bien. Vamos a hacer muchas más. Hagamos un número par. La idea de aquí es poder dividir en un número par, digamos, el número de fuentes. Entonces, a ver, aquí hay 1, 2, 3. Aquí él hace 2, 4, 6, 8. El libro hace 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Supongamos que todas esas 8 fuentes están, digamos, espaciadas a la misma distancia. Entonces, cuando yo básicamente voy a calcular la posición aquí de digamos, del mínimo, ¿sí? Yo no voy a calcular el máximo. Ya ahorita les vuelvo a recordar por qué no lo voy a calcular. Entonces, a ver, aquí está. ¿Sí? Entonces, básicamente, la diferencia de camino, ¿sí? Que hay entre este rayo, digamos el rayo de arriba y el rayo de abajo, es una lambda completa. Pero vamos a demostrar por qué ahí no, esta vez no hay un máximo, sino hay un mínimo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que, bueno, yo puedo, digamos, digamos, analizar 2, 4, analizar que la diferencia de, o sea, si, si entre este rayo y el octavo rayo hay lambda completos, ¿sí? Quiere decir que entre el rayo primero y el rayo cuarto, ¿sí? Si yo dibujo el rayo cuarto aquí, pues esta diferencia de camino, perdón, primero esta distancia es a medios, ¿sí? Y la diferencia de caminos que hay acá, esta diferencia de caminos que hay acá es lambda medios, ¿sí? Porque es la mitad, ¿sí? Lambda medios, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si el primer rayo y el octavo se juntan en la pantalla, yo voy a tener un rayo, básicamente, una interferencia constructiva, sí, efectivamente. Pero resulta que, básicamente, este primer rayo con el octavo hacen constructiva, pero el primero con el rayo cuarto, cuando su diferencia, tal que su diferencia, digamos, de camino sea lambda medio, entonces el primero con el cuarto va a ser una interferencia destructiva, ¿sí? Lo mismo el segundo con el séptimo, va a ser interferencia constructiva. Entonces, básicamente, entre pares hacen interferencia constructiva, ¿sí? Y aunque el primero con el octavo haga interferencia constructiva, existirá también una pareja que destruya esa construcción o esa luminosidad, cosa que como resultado de la superposición de todos esos rayitos, pues básicamente yo voy a tener interferencia destructiva en este punto, cuando la diferencia de camino sea lambda. Eso es, digamos, lo contrario a la interferencia, ¿sí? En el libro dice básicamente lo siguiente, dice, aquí se consideran los rayos que se desplazan con cierto ángulo teta, de forma que el rayo superior viaje lambda respecto del rayo inferior, ¿sí? Entonces dice, el rayo que pasa por la mitad
O sea, este rayo, bueno, en este caso tendría que ser un número impar, ¿no? Digamos el número 9. Entonces, entre el 1 y entre el 1 y el 5, el quinto rayo arman lambda medio. O sea, la diferencia entre ellos dos es lambda medios. Dice que se recorrerá una distancia lambda medios del 1 respecto del rayo de la mitad. Entonces, estarán exactamente fuera de fase, de forma que su interferencia es destructiva. Entonces, uno puede hacer ese mismo análisis para los pares de rayos tales que la diferencia, digamos, de camino entre un rayo y el otro sea, eh, perdón, sea lambda medios. ¿Okay? Entonces, de aquí puede uno sacar la siguiente definición. Si la distancia la que hay acá es un lambda, y recuerden que este ángulo que se forma acá es teta, ¿sí? O sea, ese ángulo, si yo quiero encontrar cuál es teta, pues yo podría dibujarlo, a ver, teta sería este ángulo de acá, y teta también tendría que ser aquí dentro, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que seno de teta, o sea, seno de teta es igual al lado opuesto, que sería lambda, sobre la hipotenusa, que sería este pedazo de acá. Ese pedazo de ahí es D, ¿sí? Por lo tanto, D por el seno de teta es igual a M lambda, ¿sí? O sea, esta condición me va a permitir a mí encontrar básicamente digamos, los mínimos de interferencia. Esta vez no me permite encontrar los máximos, como si era el caso de la interferencia, sino en la difracción la cosa cambia. ¿Sí? Podríamos hacer que la diferencia fuese 2 lambda. ¿Sí? Entonces, si la diferencia de caminos es 2 lambda, yo puedo, como aquí hay una cantidad simétrica, ¿sí? En 4 segmentos. Entonces, básicamente, desde este rayo hasta el rayo de la mitad hay una lambda completa, ¿sí o no? Y de este rayo al rayo arriba, pues hay 2 lambdas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este primer grupo de acá está a media lambda respecto del segundo grupo arriba de él, ¿sí? Y este segundo grupo está a media lambda del tercero. Y este tercero está a media lambda del cuarto. O sea, cosa que si el primer grupo se relaciona con el segundo, porque eso pasa en una interferencia, los rayos se relacionan entre sí, entonces como consecuencia tendrá interferencia destructiva también. O sea, ¿cómo así, profe? Bueno, es que el número de fuentes que yo estoy proponiendo es un número de alguna manera par. Entonces, cuando son números enteros de lambda, esos se pueden dividir en 2 grupos, en 4 grupos, en 6 grupos, en 8 grupos, y ellos interfieren entre ellos cuando la longitud, digamos, la diferencia de camino sea lambda medios. Entonces, esta vez, esta condición de acá, lo que está pasando es lo que me está generando es interferencia destructiva, no interferencia constructiva. Entonces, si yo quiero encontrar, básicamente, si yo quiero encontrar la ecuación para predecir dónde están los máximos, ¿cuál ecuación creen que voy a digamos, a aplicar? Pues aplicaría la de d seno de teta es igual a 1 más un medio m, m más un medio de lambda. O sea, esta sería la ecuación para encontrar los máximos, ¿sí? Solamente que aquí hay que tener cuidado de algo, y es que esta ecuación no predice precisamente la posición de un máximo. ¿Por qué? Bueno, porque es que el máximo es toda esta región, ¿sí? Y cuando yo aplico esta ecuación, esa ecuación me permite calcular es un punto, pero ese punto puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o sea, puede ser cualquier punto en esa campana, no precisamente puede ser el punto máximo, ¿sí? Entonces, el problema es que esta teoría que yo estoy utilizando, es una teoría ondulatoria, se basa mucho en el concepto de rayos. Entonces, eso hace que cuando yo intente predecir la posición del máximo digamos, en este patrón de difracción, yo no lo pueda encontrar exactamente, ¿sí? Para poder evitar ese error,
Entonces, los físicos ya pueden predecir con exactitud la forma del patrón de difracción, pero necesitan utilizar algo que se llama la transformada de Fourier, ¿sí? Básicamente, digamos, en física se hace de esta forma. Uno predice, utilizando el principio de Huygens, uno involucra funciones de Green, y pues eso es matemática avanzada. No sé aquí si ustedes hayan visto lo que son las funciones de Green. Creo que no, ¿no? Ninguno las ha visto. Bueno, para poder, digamos, describir la forma correcta. Conclusión de todo lo que les estoy diciendo, para que esta demostración igual ustedes la pueden ver ahí en el libro, es básicamente, como les digo, es porque se forman simetrías dentro de la abertura, o sea, se cancelan grupos que formen lambdas, ¿sí? Se relacionan entre ellos. Ustedes me preguntarán, profe, ¿y por qué ese mismo efecto no se calculó en la interferencia? Yo te respondería, claro que sí se calculó, lo que pasa es que no se, o sea, no se tuvo en cuenta. Es porque es que cada una de estas franjas que se produce aquí, cada una de estas franjas tiene este comportamiento de acá. Lo que pasa es que uno no lo tuvo en cuenta, ¿sí? Porque el cálculo se haría más difícil, ¿ok? Pero más adelante lo vamos a tener en cuenta para que observen, ¿sí? Bien, entonces conclusión de lo que les estoy diciendo es que ahora yo aquí en la difracción debo tener en cuenta es que esta ecuación me permite calcular los mínimos, no los máximos. Y esta ecuación me permite calcular los máximos, pero es una ecuación que no es precisa porque la misma posición del máximo no es precisa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces tú para evitar ese problema? Pues mira, tú puedes calcular precisamente dónde está un mínimo, sí o no, que es esta ecuación de acá. Entonces, lo que tú haces es predecir dos mínimos. Por ejemplo, observen aquí en la figura, calculo estos dos mínimos. Y eso, digamos, la altura de estos dos mínimos, lo que yo hago es dividirla en dos para poder obtener el punto central de un máximo. Pero esa no sería la posición exacta de un máximo, sino sería el punto central de un máximo, ¿sí? O sea, no es posible encontrar una ecuación precisa para el máximo utilizando estas teorías, ¿ok? Bien, entonces, bueno, básicamente este mismo análisis, voy a borrar aquí, voy a eliminar un poquito esto. Básicamente ese mismo análisis yo lo puedo hacer, eh, básicamente ese mismo análisis, o sea, si yo tengo, vamos a volver a plantear el dibujo, yo tengo aquí los frentes de onda, ¿sí? Tengo aquí el patrón, ¿sí? Tengo la pantalla, y el patrón que se va a formar tiene esta forma. Tiene esta forma. Tiene esa forma. Entonces, bueno, algo que yo puedo hacer para encontrar ya encontré que la posición de los mínimos se podía escribir como d seno de teta es igual a m lambda. Esta es la ecuación de los mínimos, para encontrar los mínimos. ¿Sí? Los mínimos. Bueno, y la ecuación para los máximos, aunque esa ecuación pues no es precisa. Entonces, normalmente en los ejercicios de difracción siempre le piden encontrar el mínimo, no el máximo, porque lo que les digo, no es posible por medio de esta ecuación. O sea, usted podría estar encontrando algo del máximo, pero eso no es el centro del máximo, es una posición cualquiera. Bien, entonces para encontrar básicamente la intensidad del campo eléctrico o esta forma de intensidad, pues lo que yo debería hacer, ¿qué debería hacer? Pues bueno, debería sacar de aquí los campos eléctricos E1 más E2 más E3, o sea, todos los campos eléctricos que provienen de estas fuentes puntuales y deberé sumarlos sobre la pantalla para poder obtener, digamos, la forma del campo eléctrico o de la intensidad que yo observo en la pantalla. Digamos, ese cálculo se hace en el libro utilizando básicamente el método de Fasores. Entonces, ¿qué es el método de Fasores? El método de Fasores lo utilizamos en superposición de movimientos armónicos. Entonces, el método de Fasores básicamente lo que habla es que cuando yo puedo dibujar un vector y ese vector lo puedo dibujar básicamente digamos, en un vector como este, por ejemplo, este representa E1, ¿sí? Y este valor de acá es el valor de la fase, que es WT.
¿sí? Recordemos que la fase es WT, ¿no? K por X, perdón, K por X. ¿Sí? K por X, K por R. Esta es la fase, entonces yo puedo dibujar un vector de esta forma, ¿sí? O sea, ese vector representará una onda. ¿Sí? Bien, entonces lo que hace el autor en el libro básicamente es hablar de las cuatro, digamos, situaciones que pueden ocurrir, ¿sí? La primera de ellas es que todos los rayos que pasan por esta pantalla pasen en fase. Entonces, si todos los rayos pasan así, pasan de esta forma, pasan en fase, entonces la diferencia de fase que están formando, o sea, ¿cómo dibujaría yo los vectores en este plano? Entonces, en este plano, si la fase es cero, porque básicamente no forman ningún ángulo, pues todos los vectores estarían sobre esta línea, ¿sí? Entonces, por eso es que se forma la figura esa de este es E1, este es E2, este es E3, este es E4, etcétera, ¿sí? Este es E5, etcétera, de ahí para allá. Entonces, como resultado, digamos, la intensidad que yo observo sobre la pantalla, o digamos, el campo eléctrico total, pues es n veces los digamos, n por los delta d sub 0. O sea, cada uno de estos valores son unos deltas, cada uno de estos valores, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es sumar todos esos valores, digamos, de campo eléctrico. Conclusión, ¿por qué cuando yo observo en un patrón de difracción como este, por qué yo observo que el mínimo central, el máximo central, que es esta zona bastante intensa que se observa acá, por qué es tan grande y por qué tiene un valor de intensidad tan grande? Bueno, eso se debe a que en esa zona, o sea, esa zona proviene de la interferencia de todas las ondas. Y en ese caso es la suma de todos esos delta de campo eléctrico sobre ese punto, ¿sí? Entonces todos los vectores de onda se alinean de esta forma y la amplitud total será la multiplicación del número de vectores multiplicado por el valor de la amplitud. O sea, tener una amplitud muy grande, ¿sí? Ahora, otra cosa que puede pasar es que cada uno de estos rayos forme, digamos, o sea, cuando yo quiera calcular el valor del campo eléctrico en algún punto, resulta que este rayo o este rayo o este rayo, todos lleguen al mismo punto, ¿sí? Todos van a llegar al mismo punto. Pero lo que va a pasar es que este rayo, digamos, este rayo de acá, aquí este rayo, o sea, este primer rayo respecto al segundo rayo que estoy dibujando, tiene un delta de X más, o sea, de alguna manera recorre más camino. Y recordemos que la fase se relaciona por K y por R, ¿sí? La fase se escribe de esta forma. Entonces, si R varía, la fase del rayo varía. ¿Sí? Por eso es que este rayo, cuando interfiere con esto, forma cierto tipo de interferencia, dependiendo si su diferencia de caminos es cero, o es un número entero de lambda, o es lambda medios, ¿sí? Porque depende de la fase. Entonces, cuando este rayo, digamos, yo dibujo otro rayo acá, este otro rayo tiene una diferencia de fase que es menor, que es este pedacito de acá. Y este rayo que está aún más cercano tiene una diferencia de fase aún más pequeña. Entonces, de alguna manera, la diferencia de fase de un vector respecto del otro son diferentes. Entonces, el segundo caso ocurre cuando la diferencia de fase entre un rayo y otro, básicamente, eh, o sea, si yo tengo un primer rayo, digamos que esta es la diferencia, esta es digamos, esta representa la primera onda, ¿sí? Entonces la segunda onda tiene una fase un poco diferente a la primera. Observe que la fase es este ángulo que se forma acá, este es phi, esta es la fase, ¿sí? Ahora, el siguiente rayo tiene este mismo phi, entonces ya ahora esta es la fase, ¿sí? El siguiente rayo, entonces forma esta otra fase, ¿sí? Aquí, la misma fase phi, ¿sí? El otro rayo, entonces se va formando una figura como estas, ¿sí? Y básicamente si yo quiero obtener el valor total del campo eléctrico sobre la pantalla, lo que tengo que hacer es encontrar este vector, ¿sí? Pero lo mismo, no hay una forma analítica en la cual yo lo pueda encontrar. Entonces, este sería el primer máximo, perdón, el primer máximo. Pero lo mismo, yo no tengo una forma precisa de encontrarlo.
entonces me quedo ahí, o sea, la posición del máximo no la puedo encontrar bien, ¿sí? Pero cuando yo intento encontrar, ¿qué pasaría si esta diferencia de fase fuese mayor? No sé si ustedes logran observar cómo los vectores se van enrollando entre sí. Entonces, cuando básicamente la diferencia de fase es tal que es bastante grande, entonces lo que pasa es que los vectores se van enrollando de esta forma. Y entonces al enrollarse de esta forma quiere decir que la amplitud total, o sea, cuando yo sume todos estos vectores por las direcciones, recuerden mecánica, cuando yo sumo todos estos vectores que forman esto, que alguna vez recuerdo que coloqué un parcial con vectores así de esta forma, y los estudiantes decían, no, ¿cómo así, profe? ¿Cuál es el vector resultante? Pues en este caso el vector resultante es 0. Entonces, como el vector resultante es 0, yo estoy hablando acá de un mínimo, ¿sí? ¿Y ese mínimo cuándo ocurre? Entonces, ese mínimo ocurre cuando la diferencia de fase, recordemos que diferencia de fase entre un vector y el otro, o sea, cuando la diferencia de fase, que es k R2 menos R1, esa diferencia de fase básicamente es un número entero de fase. Entonces, bueno, y k pues ya sabemos que k es 2pi sobre lambda, ¿no? Y de R2 menos R1 pues ya sabemos que es d por el seno de teta. Esto es igual a 2pi. O sea, yo puedo cancelar aquí este 2pi con este 2pi y obtengo que d por el seno de teta es igual a lambda. O sea que el primer mínimo lo observo en d por el seno de teta igual a lambda, que es exactamente lo mismo que observamos acá, ¿sí? Observan cómo esta es la ecuación del mínimo. Esto es lo que es importante el día de hoy, la ecuación de los mínimos, ¿ok? Que es diferente en la interferencia, porque en la interferencia esta denotaba un máximo. No, esta vez esta es un mínimo. Eso es lo importante, un mínimo, ¿ok? Bien, bueno, ahí básicamente para el caso 4, pues ocurre cuando, bueno, esta diferencia de fase es aún más grande y se empiezan a producir máximos y mínimos, pero esos máximos y mínimos son más pequeños. Luego el autor lo que hace es aplicar, bueno, una serie de matemática para poder encontrar la ecuación de la intensidad. Esa ecuación de la intensidad sobre la pantalla es igual a I sub 0 por el seno de beta dividido en 2 sobre beta medios, ¿sí? Esto es dividido en 2. Entonces acá, bien, acá yo puedo utilizar esta ecuación y aquí es importante que ustedes lo observen. Yo puedo, cuando yo grafique esta función, esta es una forma de escribir algo que se llama la función de Bessel. Entonces, cuando yo grafico la función de Bessel, ella tiene esta forma. Esta es la función de Bessel, más o menos una descripción, ¿no?, de la función de Bessel de primer orden es esta. Entonces, yo cuando la grafique la voy a graficar así. Así, así, así más o menos. ¿Sí? Así más o menos. Sí, tal vez este pedazo de acá no me quedó. No me quedó tan bien hecho este pedacito. Ujú. Así. Ujú. Así, más o menos. Entonces, cuando yo intente encontrar digamos, las posiciones de los mínimos, sí las voy a poder encontrar precisamente, ¿sí? Porque un mínimo está en esta posición, y un mínimo está en esta posición, y un mínimo está, ¿cómo así? Pues el mínimo es la zona mínima de intensidad, ese valor sí lo puedo encontrar. ¿Sí?